se me oye perfectamente, me están diciendo y ahora creo que no hay ningún problema. Bueno, tengo dos ArchiCAD abiertos. En uno tengo el modelo, un modelo que eh, os lo muestro para que lo veáis y va a ser quien nos provoque la explicación, ¿de acuerdo? Voy a optimizar esto, decirle que me muestre todo en pantalla. Es una especie de híbrido y veréis por qué tiene esta forma, lo explicaré enseguida. Uno por omisión, como siempre hacemos. Siempre cuando explico algunas de las consultas a nuestros clientes, intento hacer mención a que es muy importante que no intentéis entender muchas veces determinadas configuraciones de salida o entrada de información a través de XF o IFC o cualquier otro formato con los propios vuestros proyectos. No tanto porque no se pueda, sino porque para entenderlo necesitamos hacerlo primero con algo simple. Y con ese elemento simple podremos luego entenderlo cómo va a comportarse ArchiCAD a la hora de hacerlo con vuestros propios proyectos. Es verdad que cambiará la cosa, pero lo que se pretende no es hacerlo bien en vuestro proyecto, que sí, en un futuro, sino entender qué es lo que hace ArchiCAD y de qué manera lo está llevando y saber si las medidas son correctas y cuáles son los elementos correctos. Y por eso siempre trato de hacerlo desde la plantilla de por defecto de ArchiCAD y con elementos muy elementales. Eso es lo que he creado en este lado, donde tengo un rincón que ya he utilizado en alguna ocasión para explicar esquemas y que ahora utilizaremos, creo, no creo, será así, donde tenemos un rincón de 1 metro por 1 metro por 1 metro exterior y veremos cómo se comporta a la hora de guardarlo a IFC. Todas estas configuraciones IFC van a tener siempre o van a estar afectadas por nuestro gestor de proyecto IFC en una medida que nosotros a lo mejor no tenemos que estar continuamente controlando, pero sí a la hora de hacer la exportación e importación, con lo cual los traductores IFC serán muy importantes, ¿de acuerdo? Y si bien ya ArchiCAD en su proposición de la plantilla nos da bastantes traductores, muchas veces nos ocurre que no tenemos traductores. Quiero decir que no existen ningunos de estos. Bueno, si no existen, lo que tenemos que hacer en nuestros proyectos anteriores, imaginad que tenéis proyectos hechos con versión 20 o 21 o viene arrastrando vuestra plantilla y no tenéis, esto lo tenéis que mirar perfectamente, no tenéis traductores, tenéis que importarlos, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar hoy explicar. Cómo gestionar no tanto los traductores, sino cuál es lo que provoca cada uno de los traductores y de qué manera están gestionados. ¿De acuerdo? Haremos pruebas, evidentemente, donde yo, como veis, tengo aquí los traductores por defecto, pero en el modelo en el cual voy a operar ya he creado muchos más. No tiene importancia los que haya creado, me refiero a que haya muchos o haya pocos, sino de dónde han salido y cuál es la idea para hacer este pequeño webinar y entenderlo en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? No me resulta fácil explicar todo esto de IFC porque es muy grande todas las opciones. Hoy vamos ya digo, a explicar en media hora más o menos lo que nos ofrece, no, lo que las consultas creo que han sido vuestras principales inquietudes o necesidades. Vamos a ello. Pues mirad, decía que habría que importarlos. Pues para importarlos, si no los tuviésemos, ¿de acuerdo? De hecho, voy a hacer aquí, voy a borrar los elementos para que, imaginad que luego los traeré sin ningún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Voy a borrar todos estos. Perdonad que tengo que borrarlos de uno en uno, así que borro, los borro, ¿de acuerdo? Voy a borrar todos. Este no lo puede borrar, por lo menos tiene que tener uno como definición, con lo cual también este lo borro. Y lo mismo le pasaría a los importadores, ¿de acuerdo? Sabemos que lo tenemos de salida y de entrada, los voy a borrar. Voy a borrarlos así y me quedo, bueno, sí, veis que no puedo borrar. Pues si estáis en esta situación, cuando vosotros cliquéis en el exportador, tendréis que a partir de él crear una copia y modificarla. Sugiero que no utilicéis siempre el mismo y lo vayáis modificando según las necesidades en cada uno, porque no tendréis un histórico ni una memoria de cómo ha quedado. Y vaya, pues me ha vuelto a hacer el AIDA negro. Y no tendréis una idea de cómo lo dejasteis. Además, todos los traductores, tanto de importación como exportación, tienen unas predefiniciones de conversión que son muy, muy importantes y que también podéis no tenerlas, ¿vale? También podéis no tenerlas. Es decir, en cuanto al filtrado del modelo, vemos que aquí también hay predefiniciones. Esas predefiniciones podéis, insisto, no tener ninguna. Nosotros vamos a valernos de ellas para para entender o tratar de entender esto que estoy diciendo todo el rato de cuáles son las opciones de exportación e importación. No vamos a ir pasando punto por punto en todas las opciones, ¿de acuerdo? No vamos a ir diciendo qué significa cada cosa, sino las más importantes. De cara a cualquier otra pregunta o consulta o duda, me lo hacéis directamente o incluso digo aquí, o me mandéis un correo o nos llamáis, como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Vale, entonces, digo que en el caso
Sí, las definiciones de los traductores IFC residen desde hace ya algunas versiones en el propio proyecto, ¿vale? Entonces, en el caso de que no las tengáis, como yo he provocado ahora, lo que tenéis que hacer es importarlas, ¿vale? Entonces, tienen que estar en este proyecto. Para importarlas, sugiero que las cojáis del TPL de la plantilla por defecto de Archicad. Ahí es donde tendréis todas las opciones. Incluso si vuestro proyecto viniese de versiones anteriores, traerlos de versiones anteriores. No os preocupéis, siguiendo el camino que os voy ahora a marcar o a tratar de marcar. Mirad, Archicad, ya sea en Windows o en Macintosh, lo tenemos en C, aplicaciones o archivos de programas, y dentro Graphisoft, y dentro de Graphisoft, Archicad versión la que sea, 25, y dentro de Archicad 25 tenemos valores por defecto. Y dentro de valores por defecto tenemos Archicad. ¿Vale? Esa ruta que acabo de marcar, ya sea en Windows o en Macintosh, la tenemos disponible, ¿de acuerdo? En vez de archivos de programas y aplicaciones en Macintosh. Pero allí tenemos el qué. Pues tenemos las plantillas de la instalación de Archicad. Yo sugiero que cojáis Archicad 25 por defecto o genérico. Con la instalación de Archicad 25 a 4013 es posible que tengáis solamente, o no tengáis, lo digo porque si ha sido instalada desde cero, la versión 4013, tendréis genérico y por defecto, ¿de acuerdo? Aparte de Latam, pero si la tenéis instalada anteriormente, antes de que saliese la 4013, es posible que genérico no aparezca y sí aparezca por defecto, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Si queréis que esto, tenerlo disponible tanto por defecto como genérico, y ahora intentaré explicar qué significa cada una de estas dos, tendréis que borrar las plantillas y ejecutar el archivo de instalación para que repare, y os pondrá tanto por defecto como genérico. Por defecto es la que depende de unas configuraciones para hacer proyectos más o menos como en España se gestionan, ¿de acuerdo? Pero que dependen también o son muy similares a las de Latam. No son exactamente iguales, pero estos dos archivos son muy semejantes, ¿no? Con una localización para Latinoamérica y para España, pero y este genérico es el que hasta ahora fue el por defecto. Los abriré para que esto se entienda lo que estoy diciendo y así no haya ninguna pega. Bien, entonces decía que sugiero que cojáis el genérico y le digáis abrir. Aquí van a aparecer todos y cada uno de los elementos que yo he marcado o borrado para hacer la simulación de que vosotros no los tenéis, ¿de acuerdo? Les sugiero que los traigáis parcialmente, algunos de ellos, para entender qué es dónde os lleva, y o todos, como yo voy a hacer a continuación, ¿de acuerdo? Si alguno se repite, me lo va a marcar y me lo va a duplicar, como siempre hace Archicad, poniéndome ¿veis? Diciéndome qué es lo que voy a hacer, y si le digo que importe los dos, pues me va a poner un paréntesis con un 1 o con un 2 o con los que necesitase, ¿de acuerdo? Entonces voy a decirle ahora ignorar, puesto que sé que son los mismos, pero bueno, para que lo veáis también voy a decirle importar traductores por si alguno lo tenéis. S2 es este mismo, pero duplicado sin que me lo estropee. Muy bien, esto creo que es muy recomendable, porque no solamente ha traído los traductores, sino que ha traído las predefiniciones. Entonces, si yo me voy a algo genérico, cuando yo, no, de estructuras genérico, veis que no aparece pues, Zipe o no aparece Trical o no aparecen programas que están instalados en España, ¿de acuerdo? No es por nada, sino porque no los hemos localizado. Esto está parte de la plantilla internacional y desde la plantilla internacional los tenemos, pero es un buen inicio para utilizarlos para España, tanto para Zipe como para Trical. Hablo de estos dos por ser los más habituales o los más extendidos, pero nos valdría para cualquiera otro, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos ahora un poco en las exportaciones, luego también veremos las importaciones, para ver qué es lo que hace cada una de estas opciones, que los nombres tienen mucho que ver. Los nombres tienen mucho que ver. Mirad, si yo elijo, ahora he dicho, estructuras para Revit, si cambio al exportador para RevitMed, ha habido cambios en las predefiniciones. Eso es lo que voy a tratar de explicar en las más habituales, o no, las más importantes seguramente, donde será conversión de geometría y conversión de datos, ¿vale? Esto será casi siempre lo más importante que tenemos que tener en cuenta, porque será lo que determine las mediciones, porque estamos ya utilizando IFC para mediciones, y la geometría para instalaciones y para estructuras, también para arquitectura, evidentemente, ¿vale? Entonces, estos dos apartados de predefiniciones serán casi siempre, bueno, hoy, donde nos vamos a centrar, y vosotros luego los iréis filtrando y gestionando. ¿De acuerdo? Entonces, tened esto muy en cuenta. Nos vamos a ir luego a nuestro modelo para que esto lo vayamos explicando en el modelo que ya tenemos habilitado. Lo que decía de cancelo aquí, cancelar, no hago ningún cambio, perdón, le decimos descartar cambios. Mirad, nuevo, si abro el genérico, mirad qué es lo que nos enseña. Nuevo.
Este genérico no existía antes de Archicad 254013. ¿Veis? El genérico es el que hemos tenido siempre, que se llama por defecto. De hecho, muchos de vosotros lo tendréis como por defecto, donde nos ponía 3 pisos, nos ponía unos alzados, no ponía secciones y algunas vistas generales con clonado de carpetas, donde aparecían plantas, cubiertas y estructurales. Los planos lo mismo, unos planos generales, muy generales. Pero si abrimos a partir de la plantilla, que no es ni mejor ni peor, lo que vosotros preferáis, ¿de acuerdo? Por defecto, que hasta ahora era este que acabo de abrir, veréis que nos da alguna cosa más que puede ser interesante para vosotros. Aparte de que los alzados se marcan de forma diferente, veis que ahora tenemos aparentemente la misma estructura, bueno, de mapa proyecto sí, pero de mapa de vistas es absolutamente diferente, donde aparecen opciones para el Binex, aparecen unas opciones con la carpeta anteproyecto, proyecto de ejecución o de ejecutivo, y luego en los planos exactamente igual. Este es el que hasta ahora se llamaba por defecto, pues ahora, perdón, el que ahora es genérico, se llamaba por defecto, pues este ha sido cambiado y podéis utilizarlo uno u otro, el que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, pero aquí estamos en la misma situación, interoperabilidad, IFC, traductores IFC, no habrá ningún cambio en vuestros elementos, ¿de acuerdo? Bueno, si hay alguno, será muy, muy elemental, porque esto lo vamos a explicar sobre este modelo para ver cuáles son las opciones que nos van cambiando, ¿vale? Vamos a ello. Mirad, paso al modelo donde tenemos ese rincón del que he hablado y mi modelo que, insisto, decía que iba a tratar de explicar para tratar de ver cuáles son los efectos que produce en la exportación e importación y tratar de entenderlos. Me voy a ir a la planta y en la planta explico qué es lo que se ha hecho. Se ha colocado un forjado de 10×10, medidas redondas, siempre medidas redondas, para que podamos luego entender si ha quitado o ha puesto, ¿de acuerdo? Un muro de 1 metro, un muro de 3 metros de largo, junto con otro de 3 metros de largo exactamente igual, donde veremos que mide 3 metros por 3 metros y veremos si mide 9 metros, distintos tipos de pilares, donde aparecen pilares con ménsula, donde aparece también un pilar central con ménsula, un pilar circular, un pilar rectangular con el punto de inserción en el centro, perdón, en el lado inferior izquierdo, con lo cual no coincide con la parte inferior, y de igual manera ahora lo iré enseñando esto, y un muro no compuesto de 1 metro por 1 metro. Si lo veo en 3 dimensiones, es un poco ecléctico el modelo, pero lo que se pretende es eso, es decir, que tengamos una gran variedad de elementos para ver cómo se recogen y si se recogen o no se recogen y en qué programas se recogen. Esto es una cosa que pues, nos preguntáis de cara a CIPE, pues no veo este elemento, cómo tengo que guardarlo, de qué manera tengo que guardarlo y si son compuestos o no son compuestos y si los recogen por ser compuestos o no ser compuestos, ¿vale? Bueno, pues por eso aparece esta cosa que constructivamente es una cosa, ¿vale? Pero no pretende ser algo más que algo que nos ayude a explicar cómo iría para afuera o no, ¿vale? Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es guardar con distintas opciones de esos formatos que estoy diciendo de IFC, un muro compuesto de 1 metro por 3 metros de alto y lo vamos a guardar con varias opciones de IFC y lo mismo haremos luego con ese rincón que tenemos y lo mismo haremos ya con todo, ¿vale? Es decir, con todos nuestros elementos. Esto creo que quedará o dejará dejará no, todo claro porque aquí hay muchas opciones que aprender y esto nos llevará tiempo, pero sí las opciones que provoca, ¿vale? Entonces, mirad, voy a aislarlo, voy a decirle que se muestre solamente esta selección, donde veis que tiene una serie de intersecciones con el forjado por materiales, ¿vale? Entonces, esto está provocado a propósito, ¿no? Para que veamos que este muro, dependiendo de cómo lo exportemos, si lo queremos medir o si lo queremos utilizar para estructuras o qué queremos hacer con él, nos dará esta oportunidad de ver cómo es mejor guardarlo para estructuras o ves cómo es mejor guardarlo para mediciones o ves para arquitectura, para otros modeladores MEP, ¿vale? Entonces, eso es lo que pretendo ahora en un inicio. Entonces, para ello siempre necesitamos decírselo antes al traductor y por eso vuelvo aquí. Yo ya dije que iba a hacer distintos traductores, pero ahora lo que quiero es que se entienda qué efecto tienen cada uno. Voy a irme a exportación general paramétrica. Esta debería ser en principio la mejor opción para guardar nuestros elementos de cara a que se visualice correctamente no se visualice, perdón, a que se transforme correctamente en cualquier modelador MEP, ¿vale?
Veremos si para estructura también es buena, que creo que sí, pero si es para mediciones también la mejor o no es la mejor, ¿de acuerdo? Mirad, si por una cuestión de cómo es, por cierto, no vamos a entrar hoy a si es IFC 2X3 o IFC 4, ¿de acuerdo? Vale, ahí no nos moveremos. Vamos a mantener IFC 2X3 hoy, igual que las opciones de vista de coordinación o vista de diseño. No vamos a hacer ningún cambio. Vamos a mantenerlo. Son distintas, bueno, son demasiadas amplias porque si empezamos a movernos con IFC 2X3, IFC 4 y vista de coordinación y si es para Cobio, ¿no? Pues ya serían demasiadas opciones. Por eso dije que me iba a hacer, o nos vamos a centrar en la geometría y en los datos, que en principio es lo que menos carácter específico IFC va a tener porque los vamos a entender muy claramente, ¿no? La geometría lo tenemos como concepto arquitectónico y los datos serán los que vayamos queriendo exportar, ¿vale? Entonces, vuelvo aquí a cancelar y veréis por qué. Porque una de las bases que sí que tenemos que tener muy en cuenta en todo modelo BIM es que el elemento tiene que ser clasificado. Es decir, esto ya sé que es muy obvio para muchos, pero para otros no es tan obvio. Los elementos tienen que estar clasificados. Si no están clasificados o no tenemos clasificaciones, pueden estar también desaparecidas las clasificaciones si son proyectos que vienen de tiempo, de versiones anteriores, pero en condiciones normales tendremos que clasificarlos. La clasificación que hacemos es la que por una cuestión de sentido común tendríamos que tener, ¿no? Pero pueden ser que aquí se llame muro, pero en otros conceptos no se llame muro, se llame de otra manera, ¿vale? Se llame paramento vertical o muros divisorios o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del muro veis que aparecen subelementos. También podríamos clasificarlos dentro de esto, pero tiene que estar clasificado. ¿Para qué? Pues porque si no lo clasificamos, aquí voy a ahora quitarlo, cuando nosotros entremos en las definiciones veis que aparece IFC Building Element Proxy. Un IFC Building Element Proxy es un elemento objeto. Es decir, es geometría de modelado sin ningún tipo de dato o información constructiva. Con lo cual, siempre tenemos que tener los elementos clasificados. En cuanto los clasifiquemos, no solamente Archicad va a tener la posibilidad de, bueno, como veis, de nombrarlo como IFC Wall y el traductor también, ¿de acuerdo? El traductor también entenderá esto, ahora hablaremos de ello, IFC Wall, sino que todas las propiedades propias de Archicad también podrán ir o serán llevadas, si queremos, al IFC. No olvidemos que todas las propiedades de Archicad, cancelo aquí para que lo veáis, todas las propiedades de Archicad en el administrador de propiedades, cuando elegimos, creamos las que ya estén o las creemos nosotros elegiremos a quién se otorgan esas propiedades, con lo cual podremos decir que a los elementos, en este caso, de construcción o de componentes o decoración o lo que queramos. Y dentro de los elementos de construcción, pues a los recubrimientos, a los cimientos. Fijaros que en este caso es la información del modelo está otorgándosela a algunos elementos, a los muros cortina, a las barandillas, a los elementos de decoración, ¿vale? Entonces es importante que sepamos que gracias a la clasificación, los elementos podrán tener no solamente su etiqueta IFC, o su clasificación IFC, sino cuáles son las propiedades que va a llevar dentro de sí mismo este elemento IFC, ¿vale? Con lo cual, muy importante, tienen que estar clasificados. No podemos dejar de clasificar los elementos si los queremos guardar IFC. No irá a ningún sitio como un objeto, ¿vale? Nos dará muy poca información o no dará ninguna información, nada más que la geométrica, en el programa que llegue. Sigo con esto. Bueno, esto ya lo hemos repetido muchas veces en distintos webinars y en distintas presentaciones, pero creo que todavía se escapa. Pues sigo y me voy. Importante. Selecciono de nuevo el muro, y entro en definición. Cada elemento en Archicad se puede gestionar de forma IFC, por las propiedades IFC, por el gestor del proyecto, ¿vale? Es decir, estoy abriendo ahora específicamente este muro para decirle que tiene alguna cuáles son sus atributos, los pset que tenga. Yo podría verlos o habilitarlos para que los recoja y yo darle el dato que sea mapeado o no, pero también podemos además aplicar reglas predefinidas. A ver, me encuentro también consultas y cada día más de necesidades de clasificación GUBIN, ¿vale? La clasificación GUBIN, que muchos conoceréis, no me atrevo a abrir el navegador de internet por esto que está pasando de la parte gráfica, se me va a ir a negro porque va a consumir bastante recursos, pero es una clasificación que se utiliza, que se partió desde Cataluña y tenemos la posibilidad de tenerlas disponibles en España porque ya algunos estamentos gubernamentales lo utilizan, ¿vale? Esto sería para OmniClass o para UniClass o para GUBIN, como estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, si las tenemos, las podemos aplicar. Fijaros que yo aquí tengo la posibilidad de utilizar
Gubin class. Este Gubin class que aquí aparece porque se le ha dicho a Archicad que lo tiene porque lo hemos importado desde la página web de bueno, a través de Building Smart, de Gubin Class, podemos recogerla. ¿Dónde lo hemos puesto para que aparezca aquí? Pues dejadme que lo marque y enseguida os digo dónde se encuentra. Mirad, si nosotros aquí quisiéramos poner pues, en ese muro, dentro de, voy a decirle buscar, veis que dentro de la clasificación Gubin Class, o mejor en Gubin, estoy diciendo class porque es el archivo, pero es Gubin, podríamos decirle qué tipo de muro queremos que lo clasifique, ¿de acuerdo? No es una clasificación que hacemos dentro de las propiedades de Archicad, no. Estamos diciendo que aplique una regla predefinida que ya tenemos. ¿Y dónde están esas reglas? Ahora lo marcaré, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis que he ido a buscar el Gubin y voy a decir, pues mira, esto es un muro de contención, por ejemplo, ¿de acuerdo? O un muro de cerramiento o lo que fuese. Si yo digo que es un muro de contención, cuando lo aplique, ya tendré ese dato para que vaya en la exportación, ¿vale? Es decir, ese dato va a ir en la exportación. De hecho, lo voy a aplicar para que ahora lo tenga y así lo veamos. Le avanzas aquí, ok. ¿Dónde y por qué aparece? Vamos a irnos aquí a C, lo mismo de antes, archivos de programa, y en archivos de programa, Graphisoft, y dentro de Graphisoft, Archicad 25, y dentro de Archicad 25, aquí, lo mismo, en el mismo lugar, parámetros por defecto, y dentro de parámetros por defecto tenemos las reglas IFC. Ahí está el archivo, uno de los archivos que nos podemos descargar de Gubin desde la página, ¿de acuerdo? Es decir, este archivo es de reglas predefinidas. Archicad tiene todas estas por defecto en su instalación. OmniClass, Masterfold, ¿vale? Podemos añadir Gubin Class. Sería interesante que lo viraseis porque cada día me lo encuentro más en las consultas y seguramente lo necesitaréis. Gubin Class no es lo mismo, ¿vale? Lo voy a abrir aquí, me voy a ir a por descargas, porque lo he descargado, bueno, en muchas ocasiones, y voy a decirle aquí Gubin. Es que, insisto, quería abrirlo en el navegador web, pero ahora no me atrevo. Gubin. Mira, Gubin Class, en este caso, que es como se llama, la versión 1.2, el administrador de clasificaciones o las clasificaciones no es lo mismo. Este archivo es el que importaríamos en el caso de que quisiéramos tener dentro de Archicad o dentro del proyecto, mejor dicho, nuestra clasificación. Y lo explico. Si cancelo aquí la clasificación que tengo en mi proyecto, aquí en administrador de clasificaciones, es la clasificación V2, que es la que incorpora Archicad 25 por defecto, ¿vale? Y tenemos todas estos elementos clasificados con esa clasificación. Pero yo puedo tener tantas clasificaciones como quiera para luego exportarlas o incluso cuando importamos recogerlas, ¿de acuerdo? De hecho, cuando vosotros importéis atributos o importéis archivos IFC, os puede clasificar o dar una clasificación que podráis incorporar, con lo cual aquí podríamos tener incluso 3, 4, las clasificaciones que queráis, ¿vale? Un elemento puede estar clasificado varias veces con distintas opciones, ¿no? En donde uno es muro, en otro puede ser muro interior, porque tiene ese sub apartado, ¿vale? Entonces, lo que decía es que que voy a hacer ahora, perdón, cancelar, voy a decirle importar, fijaros, si yo me voy a este equipo, bibliotecas, descargas, vamos a irnos rápidamente por aquí, acceso rápido, en descargas, ¿veis? Tengo ese archivo que os he mostrado en el explorador de archivos de Windows que yo lo podría importar en mi modelo, ¿de acuerdo? Yo podría aquí decirle a ver, no voy a decirle abrir por lo menos para que lo veáis y luego cancelo, ¿de acuerdo? Abrir, es que no quiero modificar todo lo que tenemos. Abrir, ¿veis? Se importaron las clasificaciones satisfactoriamente. Ahora aquí, ¿veis? Tenemos la clasificación Gubin para incorporarla a mis elementos, ¿de acuerdo? Son dos caminos diferentes, una regla establecida y una clasificación. Pero las dos podrían servirnos, lo digo porque en el gestor IFC podríamos hacer esto sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Cancelo y cancelo. No lo he incorporado, seguimos manteniendo nuestra clasificación que tenemos para poder guardar, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Pues porque no quiero que afecte a nuestro, empiece a dar más información, porque le voy a poner todos los datos bin y lo veréis que nos afecta. Bueno, mucho he hablado, pero todavía no he guardado nada, ya llevamos media hora, ¿de acuerdo? Bueno, algo menos por la primera parte, pero vamos a ver cómo consigo guardarlo. Por cierto, si me extiendo, esto se está grabando, si alguien se tiene que marchar, si alguien tiene que, o no les resulta interesante, evidentemente, pero si alguien tiene que marcharse y luego quiere verlo, la grabación os llegará por correo electrónico. Bien, entonces decía que era importante lo de los traductores y lo voy a mantener para explicarlo, a ver si soy capaz, porque ya digo, es muy largo, muy grande todas las opciones que hay, o muchas alternativas, mejor dicho, más que sea grande. Me quería mover aquí, donde pone exportación general paramétrica, para fijarme, por cierto, cuando queráis hacer modificaciones, duplicadlo. ¿Vale? Esto es lo que he hecho yo en todos estos que aquí aparecen 2x3, para Facility Management, para COVID, eso es lo que he hecho yo para luego no perderlo. Porque si ahora mismo yo entro aquí
en la conversión de geometría y hago algún cambio, lo que está haciendo es modificar una predefinición que tiene. Y luego no sabré cuál es la original y no sabré cuál es el marcado. Y entonces habrá que hacer una por cada cambio que hagamos, si queremos guardarlo, evidentemente, como siempre, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un cambio aquí, ¿de acuerdo? Sobre esta, vamos a decirle, para que lo veamos, nueva, y vamos a decirle aquí webinar. Ya sé que lo digo porque ya no voy a ir creando todas ellas, sino que lo voy a ir a hacer un cambio y voy a ir explicándolo para que luego lo podamos elegir y no tengamos que, porque si no, nos vamos aquí a 4 horas, tranquilamente. Webinar. Pues webinar lo que está haciendo, en este caso, es centrándonos en, mirad, voy a volver a revisar las 6 predefiniciones, pero no para entrar totalmente en ellas, sino para ver cuáles son los nombres que tienen. Evidentemente, queremos guardar todos los elementos 3D, o todos los elementos construidos con zonas. Esto se entiende por una cuestión geométrica, ¿no? O sea, entendemos qué es lo que dice cada uno de los elementos, ¿no? Podríamos entrar a ver qué es lo que hace cada uno de ellos en las opciones. Entonces, lo que está diciendo es que va a guardar todos los IFC element, y a partir de aquí podríamos decirle que no guardase las columnas, o no guardase las barandillas, o no guardase lo que sea, o que no guardase, o solo guardase estructuras, o solo instalaciones, o los elementos de carga solamente. Esto es fácil de entender, ¿no? Y que mande elementos 2D o no. Pero en esto no entramos. No tiene, creo que es elegible perfectamente y no tiene mucho que entender, creo. También las opciones de clasificación. Esto que acabo de decir tiene que tenerlo el traductor. Fijaros que pone traductor, o mejor dicho, la predefinición es clasificación V2, y luego está preparada para IFC2X3 y 4. Como dije que no iba a entrar en esto, sí que lo que nos afecta es los mapeados. Es decir, cuando yo le digo que es un IFC, no, perdón, cuando yo le digo que es un muro, lo que está haciendo es llevarlo a un IFC wall, ¿vale? Entonces, eso también es bastante sencillo de entender. No tenemos que hacer muchas cosas. Si yo aquí pongo muro, para que lo veamos, entonces cuando pone muro y clico en muro, veis que pone que es un IFC wall, es decir, lo exporta a un IFC. Todo ese mapeado, si no estuviese hecho, lo tendríamos que hacer. Por eso tenemos nuestra clasificación de AH. Siempre digo que partáis de un archivo por defecto, ¿no? O lo importéis incluso la clasificación. Entonces ya estará hecho el mapeado y estará perfectamente. Si no estuviese hecho el mapeado, siempre podéis decirle que lo haga por tipo de elemento. Elegís por tipo de elemento y un muro siempre va a ir a un IFC wall. Un forjado siempre va a ir a un IFC slab, ¿vale? Entonces, bueno, tened eso en cuenta. Continúo. Entonces, estas dos opciones, solo he entrado aquí a echarles un vistacito y me voy a intentar centrar más en esta que creo que es la que más nos puede afectar, ¿vale? Entonces, mirad, hay distintas predefiniciones que tienen nombres, ¿verdad? Si pasáis por alguna de ellas, creo que se entenderá, las que tiene la propia plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, veis que pone geometría extrusionada paramétrica donde sea posible. Eso lo que está haciendo, sobre todo, es estos 3 apartados que marco aquí. Estos no es que no sean importantes, son importantes, pero creo que se entienden por su propia definición. Pues que aparecen en colisiones, que aparezca la caja del contorno, que aparezca la geometría. Esto creo que se entiende, pero y tiene menos trascendencia. Esto es lo que tiene mucha trascendencia, ¿vale? Entonces, insisto, nos estamos basando este webinar en consultas que se han hecho y que por la repetición estamos manteniendo. Mirad, que sea paramétrico quiere decir que los muros se van a comportar, haciendo alusión a los muros, a los demás elementos también, se comportarán como un perfil a lo largo de un recorrido. Si le decimos que sea breve, que también lo hay, yo no voy a cambiar esta, pero si le digo que sea precisa, por ejemplo, aquí, geometría, vamos a decir, bueno, aquí hay distintas opciones para los distintos programas, pero voy a decirle que en vez de paramétrica sea breve precisa, ¿de acuerdo? Creo que es una que está por defecto. Este breve lo que marca es que ya no es un perfil a lo largo de un recorrido, sino que es ancho por alto por algo. Digamos que es inamovible, es como un elemento binario. No tiene más opciones que sus dimensiones y se acabó. No tiene opción de modificación. Tú lo puedes estirar si quieres, pero lo que hará porcentualmente estirarlo. No le añadirá parametría en ese perfil que podría estar incluso quebrado o curvo, ¿vale? Entonces será como es y se acabó. Lo único que podemos hacerle es deformarlo, pero esto es muy importante, muy importante. Y esto es lo que vamos a intentar ahora explicar en el concepto de geometría. Por supuesto que los elementos van a estar esto es una cosa nueva que aparece en Archicad 25, vamos a mantener el punto topográfico y el punto de origen de proyecto, y aquí también, muy importante, cuando estamos trabajando con elementos simples, no nos afectará, pero cuando estemos trabajando con elementos compuestos, sí nos afectará, ¿vale? Entonces, vigilamos esto, nunca explotar los elementos, explotar solo cuando necesite preservar los materiales y explotar todos los elementos, que
Estas tres opciones dejan de tener valor cuando en las estructuras compuestas y perfiles complejos habilitamos que siempre las explote. Dividir elementos de construcción complejos en partes. Tenga lo que tenga aquí, cuando yo lo clique, no será relevante, no le afectará. ¿Por qué? Estoy siempre a los elementos compuestos explotándolos. ¿Cuándo tenemos que explotarlos? Pues muchas veces en geometría de estructuras o en geometría de arquitectura no tenemos que explotarlo, pero en geometría de mediciones seguramente sí, para poder separar los distintos materiales. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a fijarnos en estas opciones, ¿vale? Entonces, cancelo aquí, no hago el cambio, ya las tengo predefinidas, no os preocupéis que lo voy a ir indicando y creo que se entenderá. Y acabo con la opción, bueno, el mapeado de propiedades, lo mismo, es importante, pero no creo que sea tan importante. Las propiedades estándar o para IFC o 2x3 y F4 y el mapeado, ¿no? Lo que hemos visto antes en el gestor del proyecto, ¿de acuerdo? Donde podemos importar, incluso mapear información externa. Pero esto no es relevante, o sea, sí es interesante, pero más a largo plazo, no, algo más especializado, pero no es absolutamente determinante, ¿vale? No es absolutamente determinante, creo. Mantenemos el último punto, ¿vale? Este era el punto que yo decía que es importante y también este que tenemos aquí, conversión de datos. ¿Por qué? Pues porque podremos decidir que dentro de Archicad toda la información que queramos vaya al IFC o no. Si nosotros decidimos solo propiedades y clasificaciones de elementos, que es lo que tiene estipulado en la predefinición, pues solamente llevará la clasificación y las propiedades. Y dentro de las propiedades tiene todas, ¿vale? Pero podrían ser todas las visibles. Pero aquí marca todas. No pone propiedades y clasificación de los materiales de construcción, es decir, Archicad sabéis que tiene materiales de construcción, con lo cual podríamos dárselo, y de hecho lo haremos. Y en los parámetros del elemento también, si tenemos parámetros, podrán ir como propiedad IFC. Y si hablamos de los parámetros de los componentes, también podrán ir como elementos IFC. Esto es muy interesante, muy interesante. Muy interesante, no, muy importante, las dos cosas. Por lo cual, insisto, lo marcaremos ahora y en cuanto guardemos, creo que se va a entender. Acabo haciendo mención a, bueno, exportar propiedades IFC todas o son las propiedades definidas del mapeado de propiedades, no estoy para que sea. A ver, muchas veces también vosotros preguntáis que qué es mejor, si guardar toda la información o guardar solamente la que me piden porque luego no lo entienden o no lo entendemos. Yo creo que la opción más clara en principio es guardar con toda la información que queramos, el máximo. Esa opción sería aquí, todos los datos bin, ¿de acuerdo? Marcará todo y lo mandará todo. Entonces, esa sería muy interesante. Y luego el otro profesional, más que el otro profesional, la otra aplicación, Zipe o Trical o Mideplan o Bin Quantities o lo que sea, será la que se encargue de descartar el exceso de información, porque solo va a centrarse en lo que quiere, el de estructuras para estructuras, el de arquitectura para arquitectura y demás, ¿vale? Entonces, muy importante de cara a cualquier aplicación, voy a volver a decir las clasificaciones, a cualquier aplicación de análisis energético, marca y de bueno, el CIPECER, entre otros, contornos espaciales IFC hay que marcarlos para que las zonas, y espacio de contención, para que las zonas tengan la información necesaria. Si alguno ha trabajado con CIPECER y ha traído un IFC, le dirá que no se encuentra la información de espacio que necesita. Esta opción es la que hay que marcar, ¿de acuerdo? Importante tenerla en cuenta. Si nos da tiempo, lo vemos. Vale, entonces, cancelo aquí y vemos las que he ido, bueno, he preparado muchas, pero quiero marcar muy claras las que vamos a guardar nuestro modelo. A ver si consigo fijarlo todo esto, que son muchas ideas y la verdad es que me costaba, cuando estaba haciendo la preparación, me costaba fijarlo. Mirad, paramétrico simple. Cuando este traductor, que es el que yo voy a utilizar, paramétrico simple, lo que está haciendo es guardar todos los datos bin, todos, no solamente algunos, todos los datos bin. Luego haré uno genérico, no os preocupéis. Todos los datos bin y la geometría es paramétrica simple. Paramétrica simple lo que está haciendo, que la he llamado yo, es guardar parametría con excepciones, ¿de acuerdo? No tengo marcado ningún otro elemento más, simplemente parametría con excepciones. Es decir, los elementos son paramétricos. Y esas excepciones lo que está marcando es que si hay algún elemento, fijaros, si aquí digo extrusión, no tiene en cuenta que los elementos con operaciones de elementos sólidos o los elementos, las uniones como son, ¿vale? Así que voy a mantener esa con excepciones. No he hecho ningún cambio. Todos los elementos. Y no explota. No explota ni por una opción ni por otra. ¿De acuerdo? Cancelo, no hago ningún cambio. Vale, pues ese es parametría simple. Voy a hacer 4 guardadas para que entendamos esto de cada uno de mi modelo. Paramétrico compuesto lo que hace es guardar la geometría también compuesta, lo marco aquí para que lo veamos. Lo que está haciendo es parametría con excepciones, pero ya explota todos los elementos. Los explota. ¿De acuerdo? Sigo. Brep simple. Brep lo que hace es brep. Sin explotar nada.
¿vale? Es decir, los elementos son inamovibles geométricamente, no tienen parametría y no se explotan. Sigo y acabo. Los brep compuestos lo que hace es explotarlos, pero son brep. Con lo cual la diferencia entre estas opciones que aquí veis es que de los 4 vamos a guardar paramétrico con los compuestos unidos, paramétrico con los compuestos separados, brep con los compuestos unidos y brep con... y a ver qué es y dónde nos llega y de qué manera nos llega. ¿De acuerdo? Vale, pues dicho esto, hay muchas más opciones, evidentemente. Todos tienen datos bin. Todos tienen todos los datos bin, ¿vale? Todos tienen los datos bin. Luego haré un guardado con solamente clasificaciones, ¿vale? No os preocupéis. Cancelo aquí. Esa es la definición. Vale, una cosa importante. Yo ahora podría perfectamente archivo, guardar como, ¿verdad? Y decirle que utilice el traductor que quiera, pues paramétrico simple y decirle el nombre que sea. Y pues paramétrico simple podría ser el nombre y guardar. Después de elegir el compuesto, decirle el nombre que sea y guardar. Esto, que no está mal, lo podemos evitar si hacemos un publicador. Y si hacemos ese publicador, pues ganaremos tiempo. Esto también es interesante. Así que vamos a hacerlo con todos ellos, ¿vale? Y mirad, creo que se entenderá. Y así no tendremos que estar haciéndolo muchas más veces. Me voy a ir a las vistas y en las vistas veis que tengo muro IFC, ese muro, y tengo rincón para que se vea solamente el rincón, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muro IFC y rincón. Vale, pues voy a hacer un publicador. Me voy a ir aquí al gestor, al organizador, pero lo digo para que ganáis tiempo. Y así, yo ya lo tengo hecho, pero quiero mostrarlo. Mirad, tengo aquí planos, que son los que vienen con la plantilla, vistas, que son los que vienen con la plantilla, y he creado uno que se llama IFC, ¿vale? Y aquí a IFC lo que he hecho ha sido arrastrar rincón, ¿vale? Solo he hecho eso. Le he dicho que rincón es un IFC, lo que yo quiero guardar, ¿vale? Y dentro de ese IFC le he dicho que guarde con mi traductor que yo quiera, pues paramétrico simple, ¿de acuerdo? Voy a ponerle aquí, ahora que lo tengo, voy a decirle con la estructura geometría exacta, ¿vale? Perdón, paramétrica. Este viene por defecto en Archicad, ¿vale? Es decir, este rincón, que le voy a decir aquí haciéndole un clic, voy a ponerle aquí, que es paramétrico, paramétrico. Veréis por qué hago esto y creo que se entenderá. Paramétrica, paramétrica o paramétrico. Vale, entonces, mirad, muro IFC, nuestro muro, paramétrico simple, compuesto, simple, prep, paramétrico, ¿vale? Entonces, voy a cambiarlos para que aparezcan correctamente, al igual que estos ya están marcados muy bien. Rincón, paramétrico simple, rincón, paramétrico compuesto, rincón, brep, simple. Bueno, ahora cambiaré, esto va a ser brep simple y brep compuesto, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, brep, aquí le digo que sea brep, brep simple, como el nombre indica, brep simple, brep compuesto, este vamos a decirle que sea exportación paramétrica general y este paramétrico simple, PS, paramétrico compuesto. Voy a hacerlo también con el muro, para no tener que hacerlo paramétrico compuesto, pues vamos a decirle que esto es, y así aparecerá, paramétrico compuesto, PC, y así luego lo diferenciaremos. No olvidéis que esto es una prueba, y así veremos la diferencia que hay entre unos y otros. Aquí, paramétrico simple, pues PS, vamos a hacerle aquí un clic, y aquí le decimos PS, hacemos aquí un clic, y paramétrico compuesto ya no, sería brep compuesto, le llamamos BC, de brep compuesto, y acabo con muro IFC, que va a ser brep simple, y aquí vamos a ponerle un BS. Si no lo he explicado mal, creo que se entiende. Cada uno de los elementos tienen como apellido el nombre del traductor para que luego los entendamos correctamente, ¿vale? Paramétrico simple, paramétrico compuesto, ¿de acuerdo? Cada uno de estas opciones nos va a provocar un diferente IFC. Lo voy a guardar dentro de la carpeta del escritorio webinar marzo del 2022, ¿de acuerdo? Así que lo que hacemos es entrar dentro, seleccionar todos y todos ellos le decimos que los publique. Vale, pues cada uno con su propio traductor. Y ahora vamos a abrirlos con distintos programas para entenderlo y darle el razonamiento de por qué aparece de una manera o por qué aparece de otra y cuáles son las opciones que tenemos que vigilar, ¿de acuerdo? Mirad, el primero que quiero abrir es rincón paramétrico, porque es el que venía por defecto y tendrá parametría y tendrá solamente información básica, ¿de acuerdo? Solamente información básica.
Importante, me voy a Archicad para que veáis que aquí cierro esto, cerramos aquí y nos vamos a la vista rincón, que quiero que se vea que este elemento, vamos a, sí, a hacerlo que este se oculte y así lo entenderemos, creo, ocultar la selección, ¿vale? Veis lo que tiene, ¿no? Es decir, es un muro o dos muros de 1 metro por 1 metro, cada uno de ellos que está afectando a ese forjado de esa manera por materiales de construcción y prioridades y este de igual forma, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. Entonces, el paramétrico en BIM Vision que acabo de abrir, bueno, podemos abrirlo con Solibri o con el que toque, esto, bueno, no veo preguntas, es que estoy jugando con el panel de preguntas continuamente para ver, pero me tapa parte del modelo. Mirad, efectivamente ha traído la información, o debería haber traído la información del edificio, donde veis que pone que ha traído dos muros y un forjado, ¿vale? Esto está perfectamente clasificado. Cuando yo clico en forjado, vemos que aparece, pero esta es la información que ha traído. Es decir, la más básica de un forjado, donde pone que no, bueno, pone los preset y pone el perfil, pone información, pero es muy básica. No hay información incluso de mediciones, ¿de acuerdo? Porque le dijimos que solo clasificación y propiedades, con lo cual ha traído las más, no está mal, ¿eh? Pero solo ha traído eso. Lo mismo le pasa a este muro. Yo clico en el muro, me dice que es un muro estándar, me aparecen sus materiales, cada uno de ellos, incluso podría ver su información de espesor, ¿veis? La información de espesor de los materiales que tiene, pero no los veo, no están separados. Es un muro que tiene información dentro, pero geométricamente solo tiene esa información, ¿vale? Solo tiene que tiene la información específica de lo que el muro le otorga. Y el muro, insisto, esto es importante, solo tiene esta información, ¿vale? Ni más ni menos, a lo mejor es la que necesitamos, ¿eh? No necesitamos más. Vale, habíamos hecho una paramétrica con todos los datos BIM, ¿vale? Que era paramétrica simple. Pues vamos a ver paramétrica simple. Y así creo que, y luego lo llevaremos a Revit o lo llevaremos a Trical y lo llevaremos a algunos de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el rincón paramétrico simple, ¿de acuerdo? Pues vamos a por el rincón paramétrico simple, es este, PS. Lo llamamos también con BIM Vision. Bueno, BIM Vision, también voy a abrirlo con Solibri para que veáis que esto no cambia. Y entonces, no ha cambiado nada en cuanto a geometría, es decir, aparece lo mismo, ¿veis? Aparece lo mismo, muro estándar, losas, no ha cambiado nada, pero si nos vamos al muro, en las propiedades del muro, aquí, no los dos muros, sino muro, ¿veis? Aparece mucha más información. Esta información, que podíamos incluso en Archicad no haberle dado tanto, porque pusimos todos los datos BIM, una de las que podíamos haber marcado es las cantidades. Entonces, una de las que podemos poner es cantidades. Esto de cada mediciones es muy importante porque podremos gestionar todas las cantidades por medio del programa de mediciones que del IFC lea lo que necesite, ¿vale? Entonces veis que pone altura 1 metro, entonces nos está dando que el espesor o la altura es de la altura mínima del muro de cada inferior. O sea, esta información no la ha calculado, esta información se la está dando Archicad, ¿vale? Se la está dando Archicad, cada uno de ellos. El espesor 25, incluso si entrásemos aquí en capa y material, solo podríamos ver lo mismo que el otro nos daba, el espesor. Es decir, no nos da información de cada una de sus partes, ¿vale? No nos da información de cada una de sus partes. Seguimos entonces. Estoy intentando marcar qué es lo que nos llevaría a un programa de estructuras, de arquitectura y de mediciones. Ahora mismo con este rincón que estamos viendo. Luego veremos el muro si queréis. Entonces, sigo aquí y me voy a por rincón paramétrico compuesto. ¿De acuerdo? Llamo al rincón paramétrico compuesto y ahora vamos a ver la diferencia. Es muy elemental, insisto, pero ¿veis? Ahora la diferencia es que aparece la misma geometría sin intersecciones ni nada y cuando yo clico a un elemento, ¿veis? Me da, o sea, puedo recoger parte del muro. El muro entero es ese, pero me da ya partes del muro. El muro sigue dándome información la misma que veíamos hace un momento cuando era todo el bloque. ¿Veis? Y en la información de arquitectura, de cantidades me las da, incluso bases de cantidades, ¿de acuerdo? Pero tengo un apartado más dentro que es ¿veis que para que veáis cómo lo selecciono en la parte izquierda? Cada una de sus partes. Y cada una de sus partes tiene un componente de no solamente propiedades de materiales, sino de cantidades de material. Es decir, cada uno de estos elementos tiene su medida. Se la ha dado Archicad, insisto, se la ha dado Archicad. Se la ha dado Archicad. ¿Vale? Fijaros que pone 1 metro a la altura del componente. Cuidado con esto, ¿vale? Porque está siendo paramétrica, ¿eh? Y el programa hace su interpretación, hace su transformación. Acabo con los dos ejemplos siguientes y lo llevaremos a otros programas. Entonces, me voy a por rincón breve simple.
abro rincón brep simple y también le echamos un vistazo. Bueno, aquí, tal y como lo estoy viendo, no es simple, es compuesto, por lo que veo, pero vamos a verlo ahora. Bueno, aquí ya ha cambiado la cosa. Donde vemos, dejadme que abra también el otro y así lo contrastamos, no sé qué me he confundido. Es que este bread compuesto, el rincón bread compuesto, a lo mejor lo he elegido al revés. Vamos a verlo y si no, lo vuelvo a guardar para que se visualice. Pues sí, mirad, lo vemos en Archicad, perdonad, me voy al organizador y verifico aquí en rincón bread simple. Está bien el simple, pero si entro en el traductor me está diciendo que bread simple es correcto. Pues miramos, el organizador se puede quedar abierto. Voy a verificar si cuando he ido hablando con vosotros he cambiado algo. Es importante que esto lo tengamos bien. Bread simple, entramos aquí, vale, nunca explotar. Vale, pues sí, está bien configurado, con lo cual no debería, a lo mejor me estoy confundiendo yo a la hora de verlo. Seguimos entonces en nuestro bread simple. Mirad, selecciono el elemento. Aparece el muro como tal. Y, bueno, sí, está bien. Solo me separa los materiales, pero no me hace... me he confundido yo. Pero gráficamente me confundía. Mirad, aparece el muro. Lo mismo. Toda la información del muro perfectamente, pero no es un muro. Tiene el corte hecho. Voy a apagar para que lo veáis. Voy a seleccionar este. Voy a apagarlo. Aquí hay una opción de ocultar ese elemento. Así que vamos a decirle que lo oculte así. Y así lo veremos girando esto para que veamos. Esto es el elemento, lo veis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que las mediciones son perfectas porque, si bien no de materiales, sino de muro como tal, porque permite que vaya perfectamente escalonado y donde aquí le ha podido quitar 1 centímetro de cierre, veis que lo otorga en la esquina total. No hay una repetición de materiales, no hay ninguna repetición de cara a materiales, porque toda la información de materiales la tiene en los componentes, ¿veis? Aislamiento, cada uno de los elementos, aislamientos de 1 metro, de 2 centímetros de espesor, con todo el volumen, toda la información está perfectamente otorgada por Archicad, de cara a medir el muro entero. Y ya acabamos con este, en el cual ahora, si lo hacemos un clic aquí, ¿veis? Vuelve a ser prep, pero con el material absolutamente descompuesto totalmente. Esta parte del elemento ya me dice cuáles son sus componentes y sus cantidades. Todo, cada uno de ellos por separado. 1 metro, la altura, 1 centímetro. Entonces, estamos viendo que podemos perfectamente, vamos a decirle aquí un clic y a ese muro apagarlo para que lo veamos, que tenemos muy claras opciones para conseguir mediciones o visualizaciones, que vamos a abrir ahora mismo, y cuáles son los efectos que tienen en los distintos programas, ¿de acuerdo? Entonces voy ahora a irme había cerrado cosas, voy a irme aquí a Revit. Bueno, Revit, por ser uno de ellos, ahora abriré o guardaré el modelo y veremos el modelo que tenemos ya previamente guardado para que lo veáis. Mirad, voy a abrir Revit, voy a abrir Zipe y acabamos. Zipe vamos a abrir el 2022. Y si no me dice nada, también vamos a abrir Trical, que lo tendré por aquí. Vamos a ver, sí, aquí vamos a abrir Trical, donde vamos a decirle que abra ubicación del archivo y vamos a ubicar. Vale, pues mirad. Ya llevamos 1 hora. Bueno, habitualmente me extiendo, pero no quería dejar de explicar todas estas opciones, puesto que si no, luego las consultas, no importa, no hay ningún problema que hagáis consultas, evidentemente, pero precisamente el interés del webinar era este que estoy intentando hacer. Mirad, si ahora le decimos que queremos abrir un archivo IFC, bueno, sabéis que existe un plugin, no lo he puesto, el plugin de Revit para 2022, pero podemos utilizar a partir de complementos el plugin, ¿de acuerdo? Voy a abrirlo sin más, voy a irme al escritorio. En el escritorio vamos a irnos al webinar de hoy, que estará por orden alfabético, perdón, por orden alfabético. Aquí le decimos webinar de marzo y vamos a abrir, en principio, el paramétrico y cualquiera de los paramétricos y cualquiera de los... vamos a abrir el paramétrico simple. Bueno, no, ya que hemos abierto el paramétrico, vamos a abrir el muro, ¿de acuerdo? Para que veáis cuáles son las opciones del muro. Entonces, vamos a abrir el muro paramétrico simple. Le decimos abrir.
Vale. Aparece el muro. En principio parece que bien. Si le digo que me dé su... ¿Veis que aparecen las capas? Y si le digo que quiero verlo en 3 dimensiones, vamos a irnos aquí a ver para verlo cómo ha llegado. Le decimos que nos ponga... Bueno, vamos a abrir más cosas, no vamos a abrir un muro, ¿eh? No penséis... Bueno, es importante que aparezca el muro correctamente. La información, lo interesante no es cuánta cantidad de información, sino si la información es correcta o no. Vale, entonces ahí estoy viendo el muro que vamos a rotar así. Perdón. Esto es así, así, y ahora me vais a permitir que no soy un buen usuario de Revit, lo hagamos más grande y lo hagamos más grande, incluso me voy a separar, hacerlo así. Y le vamos a decir que esto lo queremos ver con colores. Vale, entonces esto, si seleccionamos el muro, este muro, vemos que es muro, tiene los atributos para poder ser modificado, ¿veis? Es muro, correcto, y incluso podríamos decirle que forme parte de las familias que tuvieseis o lo que fuese, es muro. Si yo lo que hago ahora es abrir el paramétrico, perdón, el brep simple, veréis la diferencia, podemos abrir cada uno de ellos, pero si le decimos abrir y ahora le digo que el muro paramétrico simple, perdón, brep simple, ¿vale? Brep simple, tenemos ahí arriba que hemos abierto el paramétrico simple, ¿vale? Paramétrico simple, vamos a ver el brep simple. Abrir. No he abierto el compuesto, insisto, paramétrico simple. Si nosotros ahora, bueno, independientemente de que podamos verlo así o así, y le vamos a decirle, bueno, sí, es verdad que podemos llamar aquí a la vista, pero es que si llamo a la vista, fijaros qué me hace, se va lejano y por eso estoy ya insertando una vista. Entonces me voy a ir a la planta, aquí en la planta, vamos a ver la planta, y voy a separar ahora bastante más para que no me suceda lo de antes, me voy a ir a la vista, voy a crear una vista de cámara y una vista de cámara desde aquí, por ejemplo, así, y ahora sí lo estamos viendo, ¿veis? Entonces, ahora, si selecciono, es brep, ¿veis? Ya no es un muro, ya no tengo las mismas opciones de muro, es un bueno, no es como objeto, es un elemento clasificado como muro, podría entrar aquí a ver su información y efectivamente tiene los atributos que Archicad le ha dado y que Revit ha recogido, pero no es un elemento válido para editarlo. El otro es la opción válida para editarla. Con lo cual tiene que ser paramétrico y simple como mejor opción en cualquier programa de arquitectura, ¿vale? En cualquier programa de arquitectura. Entonces, ahora vámonos a Trical, por ejemplo, ¿de acuerdo? En Trical vamos a ver la diferencia entre abrir, perdonad, aquí vamos a decirle uno nuevo, vamos a decirle aquí webinar, y le vamos a decir aquí aceptar. Vale, vamos a decirle que queremos insertar un archivo IFC y ahora sí podemos fijarnos dentro del escritorio. Bueno, aquí en acceso rápido nos vamos a por el webinar y en el webinar tenemos, mirad, no voy a abrir aquí exactamente igual los muros, enseguida abriremos más cosas, pero quiero que veáis que si abrimos uno u otro será diferente. Voy a abrir para que nos dé más información. El paramétrico simple o el paramétrico compuesto, cualquiera. Ahora vamos a abrir el paramétrico simple, veréis lo que trato de decir. Paramétrico simple, abrir, aceptar. Mirad, me dice que va a abrir 2 muros y un forjado, sin ningún error. Le decimos aquí abrir. Le decimos que no y que no. Nos ha traído bien la geometría y nos ha traído todos los elementos, con lo cual luego aquí en el programa de estructuras podremos gestionar esos elementos de barra y demás. Vamos a abrirlo ahora, todo el modelo grande que tenemos. Pero lo que quiero ahora que se vea es que si yo lo cierro y abro cualquiera de los compuestos, cualquiera, aquí podríamos tolerar que fuese brep o paramétrico, pero no compuesto. Aquí no deberíamos traer un compuesto y veréis por qué. Si me voy a por el rincón paramétrico compuesto, a abrir, y le decimos aceptar, mirad, 2 y ya me da un error. ¿Por qué? Pues porque no es capaz de gestionar la intersección del forjado, de los compuestos del forjado, con lo cual aquí lo que deberíamos traer sería un paramétrico simple o incluso un brep simple. ¿De acuerdo? Bien, pues vámonos aquí a cerrar de nuevo y vamos a abrir todo el modelo, ¿vale? Cerramos aquí y le decimos que nos traiga aquí a abrir. Iba a guardar, pero creo que no me da tiempo, con lo cual ya los tenía guardados previamente y aquí he hecho algo parecido, ¿vale? No os preocupéis, que creo que lo vais a entender por esto que estoy diciendo del brep y que he repetido hasta la saciedad y que al principio no sonaría, pero ya empieza a sonar, ¿vale? Entonces, mirad, si yo le digo aquí paramétrico simple, incluso el 2x3 coordinación, que es el paramétrico sin datos BIM, pero con la parametría que hemos hecho al principio, el que hemos guardado el rincón, vamos a decirle que lo abra, mirad, todos los elementos y mirad, 6 muros, 3 forjados, 10 barras, sin errores.
¿De acuerdo? Sin errores. ¿Por qué? Porque todos los elementos están clasificados, porque todos los elementos son paramétricos y porque ninguno está explotado. Cuando digo explotado es que no, los elementos no están separados por materiales. Los materiales será muy interesante que lo hagamos para mediciones, pero no para estructuras y no para arquitectura. Le decimos que no y, bueno, incluso mirad, no me he traído el modelo. ¿Veis? Aquí, esto que estamos viendo nos permite, ahora si queréis, nos permite ver que ha traído los pilares a los ejes correctos, que las vigas incluso, aquí, esto que es una viga, la ha traído, ahora intentaré mostrarlo para que lo veáis. Esa viga, ¿veis que tiene el eje en la parte superior derecha? Ahora veréis por qué, que no lo he llegado a enseñar. Y incluso vigas que tienen forma geométrica muy, bueno, no diría que regular, pero que no es es un prisma, no es un paralelepípedo. Veis que tiene forma de I, e incluso esta, que aquí sí que tendríamos que haber hecho algún tipo de gestión, voy a hacerlo aquí, que es muy grande este pilar, es porque tiene una forma que ahora enseguida veréis en Archicad, y aquí igual no tiene, si bien Trical lo que hace es coger la barra, no tiene capacidad para hacer lo que vamos a ver en Archicad, sí que ha cogido toda la información correctamente. ¿Vale? Entonces, si hacéis brep aquí, podréis tener un problema de perder los forjados asociados a las zonas. Me explicaré enseguida. Mirad, me voy a Archicad, me voy a ir aquí, cancelo aquí, le digo que se muestre todo, mostrar todo en 3 dimensiones. Vale, entonces mirad, lo que he querido indicar es que esta pequeña viga que aquí está, que ya sé que está volada y no hay ningún problema. ¿Veis dónde está insertada? Es decir, cuando yo la inserté, se insertó en la parte superior. Está ahí insertada, por eso aparece de esta manera. Y lo mismo le ocurre a estas otras. Es decir, cuando yo elijo esta, voy a entrar en definición de ella, y entro en su definición, el punto, ¿veis? Está centrado porque es una personalizada y así la recoge. La única que no ha salido gestionar, digamos, Archicad del todo es, a ver, perdón, Archicad Trical o no. Bueno, esta no, ahora la miraré. Esta, que tiene ménsula, ¿veis? Que son, una cosa importante aquí ya también hay que decir. Y esa otra que tiene una ménsula. En Archicad, las vigas y pilares por segmentos, cuando entramos en definición, será importante también, que si queremos, clasificarlos separadamente. Es decir, el pilar general tendrá una clasificación, que será pilar por defecto, pilar, ¿vale? Pero los segmentos, cada uno de ellos por separado, los podremos clasificar como segmento de pilar o lo que nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Porque podremos tener subclasificaciones, podremos tener pilastra o subclasificaciones. Esto, si no tenemos la clasificación de los segmentos, es posible que luego no lleguen correctamente al programa de estructuras y haya un trozo que no llega, ¿de acuerdo? Esto habrá que tenerlo en cuenta. No solamente clasificar los pilares y vigas, sino los segmentos de pilares y vigas. Vuelvo a Trical y reviso esta era, ¿vale? A ver, perdón. Era la que estaba unida por... No, es esta. Sí, está aquí. No ha gestionado la ménsula, ¿veis? No ha gestionado la ménsula. Sí su eje, pero no la ménsula. Aquí lo que haríamos sería crear modelo Trical y le decimos que desea calcular las cargas y paneles. Bueno, ahora no quiero calcularlas, quiero que lo genere. Y desea almacenar, le decimos que no. Y aquí cerramos el modelo bin, cerramos. Y esto es lo que hubiese recogido, ¿veis? Esta es la información que ha traído. Esto que estoy diciendo, si yo ahora me voy a CIPCAD, por ejemplo, y le digo que abra el mismo, hemos elegido el coordinación, le vamos a decir aquí que uno nuevo, le vamos a decir aquí que webinar, le decimos que aceptar, le decimos que no queremos importarlo del bin center y le decimos que nos traiga aquí aceptar y elegimos el que he marcado fecha de comodificación, que es el que acabo de coger en Trical con todos los elementos, abrir y vemos a ver qué es lo que trae, cómo se comporta y de qué manera llega. Insisto, este es paramétrica y sin todos los datos bin, solamente con los datos de clasificación. El programa de estructura no quiere tener esa información, no necesita, mejor dicho, pero puedo llevarla y él que lo discrimine, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí me muevo, ¿veis? Lo estoy yendo, bueno, aquí este desperdicio que tengo aquí no tenía que haberlo traído, pero ahí lo está. En principio lo recoge bastante, tiene buena pinta, ¿verdad? Y ahora cuando le digamos al asistente los siguientes, veremos cómo nos lo recoge. Vale, 3 metros de altura es correcto, piso, planta baja y primera, bien los elementos, es decir, ha separado perfectamente el circular del que tiene ménsula
Y el que no ha traído es el central, eso sí que me consta que lo iba a obviar, ese pilar central no lo iba a recoger porque tiene un fuste o un capitel, perdón, un capitel superior ahí de una ménsula que habría que haberlo gestionado de forma separada en su clasificación por tramos. No lo he hecho y no me he dado cuenta. Le decimos siguiente, forjado superior. Fijaros que no ha puesto el forjado inferior, que sería la solera, porque va a hacer un cálculo y por eso el CIPE lo quita. Trical sí lo trajo. Le decimos siguiente. Lo mismo, los muros. Separadamente los distintos tipos de muro, el que es único y el que... bueno, aquí le he hecho un clic sin querer, perdonad. Vale. Estos son los dos de aquí, que no los vamos a... Bueno, les voy a decir que no los ponga, a ver si soy capaz. Sí, ese es ese. Vale, pues este sí. Vale. Estos dos de aquí no. Y si os parece, voy a irme atrás porque habrá un forjado ahí. Vale, no hay ningún forjado, le decimos siguiente y con esto podremos decirle siguiente, le decimos que terminar, le decimos aceptar y también aceptamos aquí. No voy a revisarlo ahora. Bueno, lo vemos, efectivamente, si busco las vigas me pone errores, pero me marca los elementos y si desde aquí le digo que me lo muestre el edificio en 3D, aquí tendría, vale, pues efectivamente no me pone la solera, me falta el central, que es el que yo he errado, ¿vale? No lo he hecho correctamente, pero me ha traído bien los elementos y me los ha traído precisamente por esa característica, por traerlo como paramétrico. Acabo ya trayéndolo a Revit, que no hemos traído el grande, vamos a traerlo, a decirle aquí archivo nuevo, no, perdón, abrir el IFC, le decimos que dentro de modelos y dentro de modelos por fecha que nos traiga este y le decimos abrir. Bueno, dejamos que lo abra Revit. Vale, aquí está, bueno, todo el modelo, efectivamente. Y fijaros, tiene muy buena pinta. No solamente tiene buena pinta así, vamos, fijaros. Sino que si lo llamo en vista cámara y le digo que me visualice esto y le digo que me dé los colores, fijaros. ¿Vale? Entonces, voy a ver aquí así, a ver si soy capaz de hacer. Sí, ahí lo vemos. Claro, Revit no gestiona los materiales de construcción como lo gestiona Archicad. Si quisiéramos modelar en Revit, a lo mejor no deberíamos traerlo como paramétrico, sino como lo binario. Pero mirad, si yo selecciono este elemento es muro y está dentro de las opciones de muro. Si yo lo traigo como paramétrico, seguramente tendremos un mejor modelado, pero no tendremos opciones de modificación. Le pasa, ¿veis? Las vigas, perdón, los pilares, las vigas. Es perfecto, es casi, diría que casi perfecto, ¿vale? No conozco bien las opciones que tiene Revit, pero tiene una aspecto muy, muy válido para seguir trabajando sin tener que modelar a posteriori.